12:25 minutos, en un ratito seguimos haciendo el recorrido de las noticias. Ahora hacemos un inciso importante. Vámonos directamente a Israel, establecemos contacto en vivo con el enviado especial de Canal 26. Estoy hablando de Brian Mayer, quien nos trae detalles justamente del conflicto bélico, el más centimetrado en los últimos días. Brian Mayer desde el estudio, Andy Chirinos y por supuesto Manuel Castro también te está escuchando. ¿Qué tal, Andy? Manuel, un placer hablar con ustedes a la distancia. Buenas tardes desde Jerusalén, precisamente a mis espaldas, el icónico Muro de los Lamentos, tan importante, ¿no?, para el judaísmo, por lo que representa en su historia, en la religión y también para todo el mundo en general, por la carga que hay religiosa en todo alrededor de este lugar. Pero sin mayor preámbulo, después en todo caso conversamos sobre lo que tiene que ver con la vida en este lugar. Aprovechamos la presencia de quien ustedes ven a mi lado, que es Jorge Slutky, que es argentino, lleva ya varias décadas viviendo en Israel. Y Jorge, la primera pregunta tiene que ver, al margen de agradecerte no solamente por estos momentos para conversar con nosotros, sino por tu colaboración a lo largo de este viaje, en cómo era Israel cuando llegaste y qué comparación podés hacer con lo que es ahora. ¿Cuánto cambió, si es que así es? No hubieron grandes cambios, en el sentido de llegué a un país que estaba en conflicto, yo sabía, sigue estando en conflicto, lamentablemente. Progresó mucho en 23 años que estoy aquí y bueno, nada, yo sigo pensando en que es un país en el que se vive normalmente bien mientras no hay conflictos. Ahora, Jorge, en tu posición tratás de colaborar justamente con Israel, mostrándole al resto del mundo cómo se vive acá, cómo se enfrenta una guerra, pero en tu familia tenés casos muy cercanos que están combatiendo directamente con las fuerzas de reserva de las Fuerzas Armadas israelíes. Si querés contarnos un poquito de eso y cómo lo afrontás vos en lo personal con el vínculo que tenés con cada uno de ellos. De hecho, sí, tengo relación directa, un hijo y una nieta que están en este momento afectados al servicio militar. Es parte de una actitud dentro de la ciudadanía en Israel, que todos somos uno y en general quienes están en el ejército son aquellos que por una cuestión de edad u obligación con el ejército participan. Sin duda que no es lo ideal, nos gustaría que no tuvieran que hacerlo. Una preocupación grande por los nuestros y por cada uno de los que lamentablemente tienen que estar defendiendo al país, pero es parte asumida de nuestra situación como ciudadanos. Te escuchamos, Andy, en el piso, si querés agregar alguna pregunta. Sí, tengo de hecho justamente dos interrogantes en este momento. Brian, ayúdale entonces en caso de que no quede clara. La primera tiene que ver con las diferencias en los servicios militares. Por ejemplo, acá en Argentina o en Venezuela es distinto a como es en Israel. Allá quiero que me digas a partir de qué edad ellos tienen entonces directamente la obligación de ser parte del servicio militar en una situación como esta, que lamentablemente hoy es la realidad. Y segundo, un poco más personal, solo si desea responderla. ¿Está en contacto constante con su nieto y su hijo que se encuentran al servicio o directamente hay que solo esperar? Te respondo la primera, Andy. Acá, una vez que finalizan los estudios secundarios con 18 años, todos los jóvenes están obligados a cumplir 3 años de servicio militar obligatorio, para lo cual se preparan justamente para enfrentar distintas vicisitudes, entre ellas esta que estamos viendo, y por eso es tan habitual en cada uno de los envíos que hacemos en vivo y también en los informes que estamos enviando desde todo el territorio israelí, encontrar a gran cantidad de jóvenes que de pronto están actualmente siendo convocados a las reservas, como aquellos que están cumpliendo con el servicio militar obligatorio y que circulan dentro de la sociedad en general, con o sin uniforme, también con sus fusiles, y eso que tanto llama la atención. Luego algunos continúan en la reserva, otros son eventualmente convocados o regresan por motu propio una vez que las Fuerzas Armadas o el nivel político así lo requiere por alguna vicisitud como lo que se está viviendo ahora. Sobre el contacto que Jorge todavía tiene o no y de qué manera lo hace con su hijo y con su nieta, bueno, claramente él como protagonista lo va a poder responder mejor. No, puedo contarlo así como algo hace 10 minutos en un teléfono. Era mi hijo, que normalmente puede, mi hijo, mi nieta,
con quienes estamos en contacto permanente, por supuesto con la preocupación de saber que estén bien, dentro de la gravedad de la situación, pero en general todos los soldados tienen contacto con su familia a diario y en la medida que tengan las posibilidades lo hacen más de una vez por día. No hay en eso limitaciones, sino una cuestión, digamos, de limitaciones por sus propias funciones dentro de los lugares donde puedan estar. Además, puntualmente, Andy, ya te dejo agregar cualquier pregunta que quieras. Me parece importante destacar que cuando mayormente los soldados están incomunicados es porque han ingresado directamente a la zona de la Franja de Gaza y por medidas principalmente de contrainteligencia, al margen de que justamente, como recién explicaba Jorge, poco tiempo tienen para estar conectados con los teléfonos celulares por lo que están haciendo. Una medida de contrainteligencia justamente es evitar que sean eventualmente triangulados o detectados con sus dispositivos móviles, ya sea la señal o el dispositivo electrónico en funcionamiento, por parte de su enemigo, que en este caso es el terrorismo de Hamás dentro de la Franja de Gaza o al norte por Hezbollah en el Líbano. Sí, sin duda alguna es una estrategia de inteligencia mantenerse al margen lo más posible. Manuel Castro también está con nosotros si quiere también hacer una interrogante. ¿Qué tal, Brian? Y saludos a tu entrevistado. ¿Cómo está la situación en la Ciudad Santa, en Jerusalén? Y por los ataques que puede haber, si la emergencia es como en otros lugares. ¿Y qué se sabe de los rehenes? Porque una especie que estaba circulando es que por ahí se llegaba a algún tipo de negociación con la mediación de algún país árabe, entre ellos Qatar, porque la preocupación son justamente los rehenes que están en manos de Hamás. Ya voy a aprovechar a preguntarle también a Jorge qué comparación o diferencia encuentra de la normal situación aquí, valga la redundancia, con la que estamos viendo ahora. Pero sobre el caso particular de los rehenes, se ha hablado y mucho aquí, Manuel, sobre lo que tiene que ver con lo dicho por el propio primer ministro Benjamín Netanyahu en las últimas horas y que justamente para algunos abría la puerta a que eventualmente puedan negociar sobre alguna cantidad significante de cruce de rehenes, pero hasta el momento, y más allá de que se nombra recurrentemente a Qatar, recurrentemente a Egipto, no hay mayor información, ni a nivel de la ciudadanía, ni tampoco a nivel gubernamental. En cuanto a nuestro entorno, te digo que personalmente, cuando uno viene con tantos preconceptos, también a lo que tiene que ver con una guerra que inmediatamente se vincula, más allá del terrorismo en particular con Israel, los preconceptos que los propios ciudadanos eventualmente puedan tener hacia el mundo árabe, los musulmanes. Claro. Bueno, te digo que a mi alrededor, ahora Jorge va a explicar también algunas de las medidas que se han tomado, pero conviven básicamente en toda Jerusalén de distintas religiones, un crisol de culturas, de religiones, de nacionalidades, que al menos hoy, en lo que pude ver personalmente, así ha trabajado. ¿Esto es así normalmente, Jorge, también en esta cantidad? Esto es tradicional, es parte de la situación o la vivencia constante, digamos, en tiempos de paz, por supuesto que hay mucha más distensión. En estos momentos, de acuerdo a lo que vos también viste, lo que yo puedo decirte o notar es, bueno, hay más vigilancia, más presencia de fuerzas de seguridad, pero bueno, vos viste que es una situación absolutamente normal y con lo que vemos acá atrás, Claro. que es muchísima gente en este momento en el muro y en todo digamos, dentro de la ciudad vieja también hay mucha gente, quizá con algunos negocios más cerrados, con menos actividad, pero de hecho en Jerusalén se mantiene una actividad normal. Cuando Bien. Jorge, esto es cortito nada más Sí. lo que amplío, cuando Jorge dice actividad normal se refiere, Andy, a encontrar, por ejemplo, ¿no?, musulmanes, árabes en general y judíos conviviendo en un mismo espacio sin ningún tipo de problema. Claro, cohabitando, que esa vendría siendo entonces tal vez la idea, lo más idílico, lo más utópico, pero bueno, no entremos en opinión y deseo, sino más bien en la información. Por eso me quiero adentrar en este momento. Jorge, al inicio de la entrevista mencionaste que llegaste hace 20 años, pero que sabías que ya estaba en conflicto y que 20 años más tarde sigue en conflicto. Me permito preguntarte, con todo respeto, ¿qué te hace quedarte allí? ¿Qué te hizo hace 20 años dejar Argentina para ir a Israel? Y a su vez quiero mechar la pregunta con el lugar donde vives. Tengo entendido vives en Ashkelon, muy cerca a la Franja de Gaza. ¿Cómo es vivir con la incertidumbre, las alarmas, esto de no saber cuándo va a ser el aviso al siguiente bombardeo? Te escucho con suma atención, Jorge.
Mira, otra vez, 23 años que vivo en Israel, sí sabía a qué venía. Obviamente que en el año 2000 llevaba ya el Estado de Israel unos cuantos años de conflicto, Sí. y no era de esperar, como tampoco ahora, que las cosas se pudieran resolver de un momento para otro. De modo que vine sabiendo a dónde venía. Claro. Por supuesto que también asumiendo que mis generaciones que me siguen iban a tener el compromiso con las fuerzas de seguridad, con el servicio militar. Y bueno, ya estaban en edad de resolver y de definir qué es lo que hicieron. Saber que ese era el costo que iban a tener para hacerlo. Con respecto a cuál es nuestra sensación de inseguridad o de preocupación respecto a las situaciones que se van dando periódicamente de conflicto, voy a repetir algo que lo he hecho muchas veces, y es que lamentablemente vivimos en una época donde no hay un lugar donde uno pueda garantizarle seguridad a nadie. Claro. Y estoy hablando de Israel como de cualquier otra parte del mundo con sus características personales. Lo que aquí sí sabemos que mientras hay periodos de tranquilidad, de seguridad, digamos, de tranquilidad, Sí, básicamente, es un país que es para disfrutarlo. Bien, Jorge. Y nuestros hijos tienen proyectos ciertos, tienen estudios que pueden hacer en instituciones. Claro, de alguna manera llevar una vida normal, donde ¿no? tienen, Sí, dentro de todo. Jorge, necesito darte las Exacto. gracias en este momento por poder conversar con nosotros y compartir, sí, un poco de tu realidad. Lamento tener que decir que tienes la razón y que estoy de acuerdo contigo cuando no se encuentra seguridad en ninguna parte del mundo, y esperemos entonces que esto pronto tenga una solución. Brian Mayer, a ti también por este especial contacto. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Bien, así entonces conversábamos directamente en primera persona cómo la situación está allí en Ashkelon, muy cerca de lo que es la Franja de Gaza, en especial directamente lo que ocurre entre Israel y el grupo Hamas en Palestina.